este jueves le damos la bienvenida a nuestra nutricionista, que nos quedamos ahí pensando en estos temas que nos planteaba Nico, ¿no? Con el deporte, los atletas. ¿Cómo estás? Sol Nacul, bienvenida. Buen jueves, ¿cómo están? Sí, un temazo. Sí. El deporte, la nutrición, los atletas, principalmente alto rendimiento. Me encantó cómo hizo un resumen tan importante de que puede haber cosas en la alimentación, sí, en la suplementación y también una base psicológica, una presión que llevan al deportista esto, hasta dónde llego para destacarme. Totalmente. Y tan poco control. Claro. Tan poco control, sobre todo en nuestro país, lamentablemente. Hoy no voy a hablar de lo que no se debe, sí, pero sí lo que se debe. Me gusta, bien. Vamos a hacerlo general, como empezar como un puntapié para los jueves próximos, para involucrarnos bien, detalladamente, hasta llegar a lo que no se puede y a la suplementación específica. Pero bueno, no podemos irnos hasta todo eso si no sabemos la base de lo que sí se puede y lo que se debe, ¿bien? Dale. Entonces arranquemos con la columna de hoy, que tiene que ver con el ejercicio físico. Y la nutrición. Bien. El ámbito del ejercicio y la nutrición. Cómo se relaciona la alimentación, la nutrición, el ejercicio, la actividad física. Y por eso, si te parece, vamos a dejar bien claro los conceptos. Por ejemplo, que no es lo mismo ejercicio que actividad física. ¿Bien? La actividad física es simplemente moverte, es el gasto energético que vos podés generar caminando, haciendo las compras, paseando tu perro, barriendo la vereda. O sea que el impacto en el estímulo muscular es nulo. ¿Es necesario? Sí, hay que estar activos. Pero el ejercicio físico es una actividad física estructurada, repetida, con un volumen, una intensidad que va a generar un estímulo físico de un nivel que mejore la condición física. ¿Y cuáles son necesarios? Los dos. No necesita una persona que entrene entrenamiento de fuerza 1 hora al día y el resto del día se la pase sentado, claro, como no necesita una persona que camine todo el día y no tenga un estímulo suficiente. Bien. Para que este estímulo reciba los nutrientes específicos para mejorar la condición física, de salud y el desempeño deportivo, está la parte de la alimentación. Bien. Y ahora, ¿qué tenemos que conocer? Que no es lo mismo alimentación que nutrición. La alimentación es un acto voluntario donde vos elegís o te ponen los alimentos e ingresan a tu cuerpo y luego adentro del cuerpo sucede la nutrición. La nutrición es involuntaria, sucede en todas las células del organismo, provistas de nutrientes a través de la alimentación. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El acto voluntario de la alimentación con buena calidad de nutrición. Quería dejar claro estos conceptos porque no hay que mezclar la persona que viene y te dice, porque yo camino todo el día. Sí, pero no es suficiente. Claro. Pero yo elijo buenos alimentos, pero veamos si te nutren y nutren las necesidades específicas todo de tu disciplina. Tiene que complementar. Perfecto. Bien. Si te parece, hablemos de nutrientes. Por favor. Los grandes nutrientes relacionados a la aptitud física y a la salud ¿cuáles son? Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Bien. Los hidratos de carbono, a grandes rasgos, en el ámbito deportivo, están encargados de proveer energía. Son el combustible que va a dar glucosa al músculo para que funcione. Bien. Entonces, ¿son necesarios? Sí. ¿Bien? Y además, esa reserva de glucosa va a formar glucógeno. Entonces, cuando el cuerpito vaya en la disciplina deportiva quedándose sin la glucosa circulante, va a acceder al glucógeno guardado en la bolsita muscular. A grandes rasgos tenemos hidratos de carbono simple, hidratos de carbono complejo. Los simples se absorben rápido. Si tenés que salir ya, vamos con los simples. Por ejemplo, la miel. Bien. Los complejos van a ir formando esa reserva en forma lenta, por ejemplo, una avena, ¿bien? Por ejemplo, un pan integral, un arroz. ¿Son necesarios? Sí, por supuesto, los dos. Vamos a las proteínas. Por favor. Bien, las proteínas son la estructura de la masa muscular. Las fibras musculares están compuestas de proteínas. Sí. ¿Bien? Entonces, ¿son necesarias las proteínas? Por supuesto que sí. ¿Qué hace la proteína en el músculo? Lo construye y el músculo en el ejercicio se rompe. Entonces, la proteína va a reponer lo roto, ¿bien? A grandes rasgos tenemos proteína animal, proteína vegetal. La proteína animal es más completa en aminoácidos, cubre los esenciales. La vegetal es más limitada. Por eso tenemos que saber cuánto y cómo combinarlas. Y si pasamos a las grasas, a la temida grasa que es ultra necesaria,
e incluso sacando hoy que la grasa mala no se necesita, sí se necesita el colesterol, sí se necesita la grasa saturada también. ¿Cómo ha cambiado el concepto, no? ¿Cómo ha cambiado? Y enhorabuena, porque totalmente. hay tantas cosas que le hemos tenido miedo como a la yema del huevo, que es grasa Claro. pura. Y resulta que las grasas van a equilibrar el sistema hormonal, a permitir la absorción de muchas vitaminas. ¿Y qué pasa si vos salís a correr y usás la glucosa? ¿Bien? Sí. Y luego de la glucosa pasás al glucógeno, a la reserva. Bien. Y te quedás sin glucógeno si tenés grasita. Ahí va. Ahí vamos, a la reserva energética de la grasa, ¿bien? Bien. Así que las temidas grasas como la manteca, como la yema del huevo, las aceitunas, sí son necesarias. Perfecto. Ahora bien, pasemos a la plaquita siguiente. ¿Cómo hago con la Para elección? elegir, eso, con la tan elección de mis importante. alimentos. Bueno, mira, es muy importante pensar, voy a hacer un ejercicio aeróbico de fuerza. El volumen de ese ejercicio será alto, será bajo, será medio. Lo haré a la mañana, a la siesta, a la tarde, lo haré en ayunas, comeré antes. Son tantos los factores que van a determinar qué comer antes del ejercicio. Por eso es tan importante ir con profesionales que te ayuden y te guíen en estos momentos. No es lo mismo Claro. un fondo o una natación de 5.000 kilómetros que un ejercicio de sprint como un levantamiento olímpico o Claro. CrossFit. ¿Qué depende? Perdón. Bien. Dependerá qué busco. ¿Qué busco yo? ¿Más músculo? ¿Menos grasa? ¿Más velocidad? ¿Más rendimiento? ¿Más recuperación? ¿Más potencia? Es muy importante entender que el sustrato energético y el sustrato Tiene proteico que y ir de el la mano. sustrato graso Claro. van a ir combinándose y determinando el cumplimiento de los objetivos. Muy Si bien. pasamos a la placa siguiente, podemos conocer, en este caso, las recomendaciones. Bien. Me dicen, Sol, ¿qué hago? ¿Qué como antes de entrenar? Es muy importante que tengas buenas reservas de proteínas y de carbohidratos. ¿Por qué? Porque el carbohidrato te va a dar la energía y la proteína va a proteger para que no uses al músculo como energía. Cuando yo termino de entrenar, ¿qué hago? Nuevamente, proteínas y carbohidratos. ¿Por qué? Porque vamos a reponer el combustible gastado y el músculo va a ser provisto de la proteína suficiente para crecer. ¿Bien? Esto es a grandes rasgos. ¿Qué como antes? Un pan integral con un huevo. ¿Qué como después? Otro pan integral con un huevo. ¿Cuánto tiempo antes? Lo ideal después es inmediato. Cuanto Bien. antes mejor. El antes no es tan cerca del ejercicio. Hasta media hora podemos hacer vista gorda, pero antes de ejercitarte no comas nada. Bien, no comas nada. Perfecto. ¿Por qué? Porque vas a rendir menos, no más. Y pasamos a la siguiente. La ¿Qué nos queda? hidratación. Uy, qué importante también la No tiene que hidratación. ser Sí. un nutriente olvidado. La hidratación es, te diría, tajante en el rendimiento deportivo. ¿Cuánto tomar de agua? Muchas veces se necesita agua y electrolitos. Si tenés... Y ojo más en esta época del año que por ahí muchos dejan de tomar el líquido, ¿no? Y bueno, Importante lo que estás diciendo. Ayer hablaba justamente eso en las redes. En el invierno el cuerpo lo necesita, la calefacción es alta y muchas veces estamos con toda la actividad diaria y como no tenemos calor, no nos hidratamos, pero el cuerpo la necesita. ¿Cómo se toma durante el ejercicio? ¿Cómo? Se toma antes, durante y después. Yo, Solana, necesito 2 litros por día. Para el ejercicio, según la duración, entre medio litro a 1 litro más. Muy importante, con electrolitos, Sí. que hace mucho calor o la demanda es mayor. Bien. Es fundamental no sobrehidratarte, porque la sobrehidratación también puede generar que rindas menos. Perfecto. Por eso, nuevamente, quien mejor lo va a decidir junto al deportista es un profesional. Bien. Pasamos a la plaquita siguiente. Los Suplemento, suplementos deportivos. bien. Vamos a profundizar en eso. ¿Sirven? Sí, por supuesto. ¿Cuáles? También, No volvemos todos, a lo mismo. perdón. No, que justo hablar. Sí, perdón. Los suplementos habituales son la whey protein o proteína de lacto, Sí. suero de vaca que pasa rápidamente al músculo, la creatina o monohidrato de creatina, que ya hablamos un día Sí, también hemos entero de la hablado. creatina, y no cualquier suplemento puede ser tomado por cualquier persona. Hay suplementos que no están bien, sí, y Bien. muchos. Y mucha gente lo toma y mucha gente lo vende como aspirineta. Así que, ojito, entrenadores, nutricionistas, cuidemos a nuestros clientes, pacientes, porque podemos dañar hígados, riñones y corazones. Ojo, ¿Bien? perfecto, Así que prestar siempre atención. prescripto por profesionales. Bien. Última ¿Y nos queda? plaquita. Preguntas básicas, preguntas claves que surgen en las consultas. Sí. ¿Se puede aumentar músculo y reducir grasa al mismo tiempo si haces ejercicio? ¿Se puede? Sujetos muy entrenados, te diría que no pueden. La persona que empieza, sí, porque va a bajar grasa,
porque tiene grasa y el músculo es todavía chiquitito y se va a ver estimulado. Pero cuando estás en techitos muy altos, cada vez el estímulo es más difícil para conseguir el resultado que esperás. ¿Se puede las dos cosas al mismo tiempo, sobre todo las mujeres? Casi no. Tenés que decir, bueno, me voy a tomar 3 meses para aumentar el músculo. Bárbaro. Vamos con las estrategias de nutrición, suplementación y ejercicio. Vamos a bajar grasa. Y puede correr riesgo el músculo. Puede correr riesgo el músculo. Por eso no es cualquier cosa para cualquiera. ¿Es saludable entrenar en ayunas? No, no lo es. Pero hay sujetos que toleran el entrenamiento en ayunas. Recomendaciones. Si tu objetivo es perder grasa, es mucho más fácil hacer un déficit calórico el resto del día y no someter al músculo a un entrenamiento en ayunas. Ahora bien, me decís, no me gusta desayunar antes. Perfecto, una buena cena con hidratos de carbono lento que se van a guardar en la bolsita muscular. Que sea esa reserva de la que hablabas hace un rato. Exactamente, y proteína suficiente, vas a tener un buen desempeño sin poner en jaque lo que estás construyendo, que es el músculo. ¿Debo comer cerca del horario del entrenamiento? Lo dijiste recién. Esto tiene que ver con una cuestión muy molecular, no voy a explicar eso ahora, pero si comes, es muy probable que tu cuerpo se ocupe de la comida y no del desempeño deportivo. ¿Bien? Básicamente la digestión, la insulina y demás cosas. 2 horas antes es lo ideal. No sirve hacer el aeróbico. El ejercicio de fuerza se puso tan de moda, enhorabuena, pero el aeróbico sigue siendo fantástico. Salir a trotar, andar en bici, nadar, las clases de baile, un poco de step. Lo que pasa es que hay que pensar la intensidad del aeróbico para que sea eficiente. ¿Caminar es ejercicio? No. Caminar es una actividad física, es moverse, es trasladarse. Ahora, si camino, buena ayuda, suma. Si camino con una mochila pesada, ¿bien? Probablemente sí me someta a un estímulo suficiente o quizás mayor. Pero en sí, caminar, me voy a caminar porque es mi ejercicio, yo te recomendaría que ocupes ese tiempo en algo más efectivo y sigas caminando. Perfecto. ¿Los suplementos dañan los riñones? ¿Qué suplementos? La proteína, la creatina, no dañan los riñones. Otros sí. Ojo con lo que tomás. ¿Qué más? Ojo cuando te dan algo y no sabes qué estás tomando. Investigá, averiguá qué hace, las contraindicaciones, las dosis, por favor. ¿Por qué las dosis? Perdón la demora de hoy, pero es mucha información. Las dosis, porque hay dosis que no son suficientes y gastás un montón y el suplemento no te va a hacer nada, menos lo que estás esperando. Ahí es el profesional, ¿no? Uno confía en el profesional. Si tomo suplementos, ¿voy a ponerme como un físico-culturista? Gran pregunta de las mujeres. No, porque las mujeres tenemos poquita testosterona, el músculo es chiquito y tiene un volumen límite. Eso que ves así en las mujeres no es otra cosa. No es natural. Bueno, última plaquita. ¿Qué nos queda? Tiene que ver con el músculo. ¿Es el músculo lo más importante? ¿Es el músculo el tejido más importante del cuerpo? Sí, señor. ¿Y qué pasa? Con el paso de los años perdemos masa muscular. Entonces, el objetivo no solo es no perderla, sí ganarla. La nutrición adecuada y el ejercicio que sea efectivo van a ser claves. Así que a cuidar la masa muscular. Ahí está, me encantó. Sol, ¿cómo te encontramos? Me encuentran como Solnacul_Buena Nutrición en Instagram, Solana Nacul, licenciada en nutrición en Facebook. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta la próxima semana.